Capítulo 31. La espada y los misterios. Parte 4. Fuegos y luz mágica estallaron alrededor del campus antes de que ella pudiera siquiera comprender qué era lo que había sucedido, zarcillos de relámpagos como arcos y calor abrasador negro en el pavimento y las paredes de la escuela. El alquitrán de las carreteras incluso comenzó a derretirse y chisporrotear, grandes protuberancias burbujeantes de sedimento y grava desenterrando y formando espuma en la superficie mientras una barrera mágica entraba y salía. Fórmulas mágicas complejas y sellos giraban con frecuencia a lo largo del eje de la barrera, desenrollando y rompiendo lentamente. La inestabilidad de la barrera solo se hacía más evidente con el tiempo, y muchos conocían el significado de esa barrera. Fue el que se usó para ayudar a salvaguardar las conversaciones de paz actuales entre las tres facciones actualmente en Kuo. Souna se había agotado en los últimos días, permaneciendo inflexiblemente ignorante de las persistentes preguntas de su hermana. Si la culpa por sí sola no era suficiente, era el hecho de que ella misma no estaba completamente convencida. Mientras existiera la posibilidad de que Shiro pudiera ser Marvas, era imposible para ella justificarse por completo. Como resultado, no había estado comiendo y estaba constantemente distraída, incapaz de mantener un solo rastro de pensamiento antes de caer en murmullos para tranquilizarse. Lo único que le importaba entonces era la fecha actual y cuánto más tendría que aguantar. Solo ahora que había llegado el día, descubrió que quizás aguantar una semana más hubiera sido una alternativa mucho mejor. Su boca se había puesto en un ceño fruncido hace mucho tiempo, pero sabía que no era el momento de mirar distraídamente los daños en Kuo. En lugar de eso, tuvo que actuar. Sin embargo, fue difícil. Sus brazos y músculos se tensaron por la mera acción de caminar y el sudor ya había comenzado a acumularse en su frente, las gotas bajaban por su rostro antes de gotear por su barbilla. El resto de su nobleza permaneció congelada en su lugar frente a ella, sus expresiones aún estaban empañadas por la conmoción de cuando comenzó el ataque inicialmente. Simplemente no podía moverse, ni oír ni hablar, y ella misma ya entendía la razón. Su tiempo se había detenido. No serían capaces de reaccionar a nada en este momento, y su mente ya le dio una explicación. Forbidden Valor View. El Secret capaz de detener el tiempo. Para ser honesto, ella también se habría visto afectada, pero la magia protectora que su hermana mayor había dejado en su persona fue capaz de detener momentáneamente el poder que la afectaba. Como tal, todavía podía moverse con rigidez a pesar de estar bajo los efectos de la Forbidden Valor View, pero se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que pasaba el tiempo. Ya había llegado al punto en que apenas podía mover los dedos para girar la perilla de la puerta de la sala del consejo estudiantil. Respiró con dificultad, entrecerró los ojos porque ya no podía mover su brazo izquierdo, la luz mágica de la cresta mágica de Citri disminuyó hasta que su luz no fue más que un brillo apagado. Su mente trabajaba meticulosamente, pero durar mucho más sería imposible. Su brazo izquierdo se agitó a su lado, colgando con indiferencia. Sin embargo, obstinadamente, se aferró. Su tez palideció mientras su cuerpo se balanceaba, encontrando estabilidad apoyándose en una pared. Todavía había algo que podía hacer. El mío es el poder de la casa Citri, descendiente del demonio de la cabeza del leopardo y las alas del grifo. Dijo con voz ronca, extendiendo su palma derecha hacia adelante. Su cresta mágica se extendía hacia afuera, el sigilo de las tres cruces sostenido por una media esfera fluctuaba con un tono rojizo. La magia como la que estaba invocando requería un alto costo en sus reservas mágicas. El hecho de que tuviera que cantar las palabras en lugar de hacer que la magia tomara forma y se manifestara mentalmente hablaba de su dificultad. Mi derecho es por la sangre, y mi magia la prueba que te obliga. Su hermana mayor había colocado cierta magia alrededor de la Academia Kuo usando el escudo familiar de la casa Citri. Se hizo en preparación para cualquier desarrollo drástico y funcionó como salvaguardia en caso de una emergencia grave. Un ataque al campus claramente calificado. Su expresión se volvió severa a medida que aumentaba la tensión en su cuerpo. No obstante, perseveró. Soy Souna de la casa Citri. La cresta mágica de Citri se encontró sobre sí misma y su nobleza comenzó a brillar con una luz azul brillante. Y activó este sello. Seraphale no había estado de muy buen humor desde el momento en que comenzaron las conversaciones de paz, y solo empeoró con el paso del tiempo. Como representante del inframundo, sabía muy bien que tenía la responsabilidad de mantener la paz actual del inframundo y mantener su integridad. Era parte de su deber, una parte del juramento que había hecho el día en que tomó el nombre de Leviatán.
Por lo tanto, su participación en las conversaciones de paz fue de suma importancia y no algo que simplemente pudiera descartar. Y sin embargo, lo había estado haciendo durante al menos una cuarta parte de la reunión, su expresión melancólica y su postura se cerró. Sus piernas estaban cruzadas, y la forma en que sus brazos permanecían metidos debajo de su pecho solo enfatizaba más este punto. Gabriel había mirado en su dirección más de una vez, la ingenua inocencia de la mayor belleza del cielo solo la hacía más irritable. Serafalla chasqueó la lengua y desvió la mirada. Ella y Gabriel nunca habían estado en buenos términos, y actualmente no quería tratar con ella en ese momento. En cambio, todo lo que le importaba ahora era el brillante símbolo de Marvas registrado en el registro familiar en sus manos. Era toda la prueba que necesitaba. Él o ella estuvo aquí. Un pariente del hombre que significaba más para ella que cualquier título o cargo honorífico. Y le debía a Kuro cuidar de su familia, como lo había hecho él una vez por ella. Una joven que se convirtió en comandante en una guerra civil que había sido demasiado ignorante para darse cuenta de que resultaría en su propia miseria. La realidad de su propia impotencia e incapacidad para salvar al hombre que más amaba. El que murió en sus brazos. Su humor se agrió aún más, un vacío autodesprecio oscureció su expresión y la hizo más cautelosa a medida que avanzaba la reunión. Nadie la entendió. Ni siquiera su hermana menor. ¿Cómo podría describir la esperanza, la ansiedad y la desesperación que casi la abrumaron cuando Adelina le mostró el registro familiar? ¿Cómo podría describir el odio, la furia y la animosidad que sintió cuando, una vez más, Sirceps se interpuso en el camino de su objetivo? Conocía a Sirceps y conocía a Souna. No fue difícil para ella detectar la culpa en sus expresiones y su falta de voluntad para responder a sus preguntas, aunque estaba claro que sus respuestas la estaban lastimando. ¿Qué tipo de verdad estaban ocultando para creer que ella haría algo drástico de todos modos? Cuanto más pensaba en ello, más se afinaban los labios. Su silencio era una constante en las conversaciones de paz, su mente estaba demasiado preocupada. Sirceps hizo la mayor parte de las conversaciones y negociaciones mientras Azazel, Michael y Gabriel proporcionaban sus propias condiciones. Cuando llegó su turno, estaba lejos de ser receptiva, pero respondía de vez en cuando, aunque no con la suficiente frecuencia como para haber contribuido en algo sustancial. En cierto modo, su actitud actual se parecía a la de Xenovia, que permanecía de pie en posición de firmes en una esquina de la sala de reuniones frente a donde estaban Rías y una parte de su nobleza. Fría e inexpresiva, simplemente esperando como si la reunión no tuviera nada que ver con ella. Estaba muy lejos de la personalidad despreocupada y honesta que generalmente tenía Serafall y Sirceps lo entendía más porque la conocía desde hacía más tiempo. Aún así, sin importar cómo se sintiera Sirceps actualmente sobre la situación, estaba demasiado cerca del final de las conversaciones de paz para poner en peligro todo ahora. Se aclaró la garganta. Si la paz realmente se lleva a cabo, primero debemos poner un cierto nivel de confianza. Dijo Sirceps. Naturalmente. Acordó Michael, asintiendo con la cabeza antes de continuar. Confío en que Ascalón es un regalo suficiente para revelar la sinceridad del cielo. Sí, de hecho. Respondió Sirceps apresuradamente, una mano rascándose torpemente la parte de atrás de su cabeza. En lo que respecta a Ascalón, la espada asesina de dragones, nadie se había beneficiado más de ella que Issei Gyoudo, el peón de Rías. No hace falta decir que Rías era la hermana menor de Sirceps, y cualquier cosa en su beneficio siempre complacería a Sirceps. Por lo tanto, el hecho de que Ascalón fuera una mejora importante para la nobleza de Rías ya había sido más que suficiente para ganarse la aprobación de Sirceps. Era solo que no era lo suficientemente desvergonzado como para hablar a favor de Serafall. Por lo tanto, simplemente pasó por alto el asunto, esperando que Serafall permaneciera tan silenciosa como lo había estado desde el principio. Afortunadamente, Serafall estaba demasiado preocupada como para preocuparse. Entonces, si todo está en orden. Sonrió Azazel. Creo que todos hemos llegado a términos agradables. Hubo varios asentimientos de aprobación, pero algo distinto había ocurrido en ese momento. Balí Lucifer, un descendiente del Lucifer original, desvió la mirada para mirar fuera de la sala de reuniones. Era un niño recogido por Azazel y criado en el Instituto del Ángel Caído llamado Grigori. Un joven de alta estatura y complexión robusta, su poder por sí solo era suficiente para empequeñecer a los nuevos aspirantes a demonios, caídos o ángeles.
Una cadena se unía a los pantalones negros delgados que llevaba, que tintineaban con cada movimiento, haciéndolo aún más llamativo cuando se dirigió hacia la única ventana de la habitación. Sus ojos de color azul claro se entrecerraron, mechones de su cabello color plateado se elevaron constantemente mientras invocaba su poder mágico. Todos los demás se tensaron de inmediato, incluido Serafalla cuando sintió un poder familiar. En el segundo siguiente, una onda de choque sacudió todo el campus, vientos huracanados y tierra levantada y piedras golpeando fuertemente la barrera mágica que rodeaba a Kuo. Lo que empeoró las cosas fue el repentino pulso de energía que pronto asfixió el área circundante, dejando solo la sala de reuniones que estaba llena de sellos mágicos más fuertes sin afectar. Fue una energía que hizo que uno se pusiera rígido y que el mundo mismo se detuviera. Gasper. Rías dijo en pánico. De todos los presentes, ella era la más perceptiva del poder del Forbidden Valor View. Fue solo recientemente que Gasper fue liberado de su confinamiento debido a su incapacidad para controlar su Secret Gear. Para que corra desenfrenado en este momento, las consecuencias fueron demasiado severas. Además, ¿podría ser una coincidencia? Rápidamente, Rías activó su cresta mágica para comunicarse con Koneko, quien sabía con certeza que había estado con Gasper. Ninguna respuesta. Era lo mismo sin importar cuántas veces lo hubiera intentado, su expresión caía cada vez más angustiada a medida que pasaba el tiempo. Azazel miró a Michael, Gabriel, Sirceps y Serafall antes de decir lo obvio. Magos. Dijo Azazel con severidad. Solo ellos habrían podido entender la mecánica de la barrera defensiva alrededor de Kuo para poder colarse dentro de ella. Y por lo que parece, tenían en mente la incontrolabilidad del Forbidden Valor View. Entonces Gasper y Koneko. Silencio. Es probable que estén bajo la custodia del enemigo. Dijo Sirceps solemnemente. Gasper todavía tiene sus usos debido a su Secret Gear, pero me temo que Koneko puede no estar en tal situación. Rías tragó, pero sus ojos ya hablaban de su convicción, pero sabía que sería difícil para su hermano mayor permitirle voluntariamente ser obstinada en esta situación. Él siempre había sido sobreprotector, pero resultó que ella no tendría que decir nada. Entonces tenemos que darnos prisa y salvarlos. Issei dijo apresuradamente, ya moviéndose hacia la salida de la habitación para exasperación de Azazel. Oye, ¿no se abre? ¿Eres un idiota? Azazel llamó, apareciendo detrás de Issei y llevándolo de regreso a donde estaban todos los demás. Esa puerta obviamente no se abrirá tan fácilmente. Esta habitación está protegida por una barrera mágica de mayor nivel que la que rodea el exterior de la Academia Kuo. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a ir a salvarlos? Issei preguntó con impaciencia, su preocupación y su carácter hicieron que Zenobia, que había permanecido quieta durante toda la reunión, recordara la personalidad de cierta pelirroja. Su expresión se suavizó de su monótona monotonía, su atención se centró en Michael y Gabriel con vacilación e indecisión. Si estás preguntando cómo vas a llegar allí, ¿no es esta una respuesta más que suficiente? Dejando a Issei de pie, Azazel hizo un gesto hacia Sirceps, y pronto se manifestó un brillante sello de transporte. Había colocado este sello mágico como una última precaución. Nunca hubiera asumido que se usaría de esta manera. Dijo Sirceps impotente, genuinamente nervioso cuando Rías entró en él sin dudarlo antes de que pudiera comenzar a disuadirla. Era evidente que conocía su personalidad lo suficientemente bien que se fue de inmediato. Issei, Asia, Akeno y Kiba la siguieron poco después. Sirceps suspiró profundamente, sintiéndose algo abatido por la situación actual, más aún cuando Balin ni siquiera lo saludó antes de entrar al sello. Azazel solo pudo encogerse de hombros en respuesta al comportamiento de Balin. A un lado, Michael miró la forma en que Zenobia lo miraba discretamente a él y a Gabriel en busca de aprobación antes de asentir con la cabeza. La expresión de Zenobia se iluminó antes de poner su rostro en una de indiferencia. Ella asintió una vez antes de que su cuerpo se moviera y entrara en el sello mágico que Sirceps había producido justo antes de que la energía que lo suministraba se agotara. Gabriel le sonrió a Michael. Para alguien que parecía tan frío, se preocupa mucho por los demás. Dijo Gabriel cálidamente. Está en su fe. Su luz de compasión. Además. Michael enderezó la espalda. Debes haberlo sentido, el poder del milagro del Padre contenido en esa espada. Con su protección, no hay nada que temer. Gabriel se quedó en silencio por un momento, antes de considerarlo ella misma. Ella será alguien de gran importancia en el futuro.
Michael simplemente asintió con la cabeza, pero había un asunto más urgente que todos los que quedaban en la sala de reuniones entendieron. Una grieta brillante se formó sobre la puerta, una señal de una brecha en la barrera mágica que rodeaba la habitación. Donde se formó una fisura, apareció otra hasta que, una por una, creó una compleja red de líneas que inmediatamente se rompieron. El sello se había roto. En sucesión, Sir Zetch, Serafall, Azazel, Michael y Gabriel se pusieron de pie. Los líderes de las tres facciones del cielo, los caídos y los diablos enfrentando a los adversarios que tenían ante ellos. Filas y filas de demonios y ángeles caídos abarcaron su visión, la mayoría de ellos extendiéndose y creando un perímetro circular que atrapó a los líderes. Eran la raza que acecha en la oscuridad, y los pecadores que batían sus alas entre las nubes y la lluvia. Mirándolos, Michael y Gabriel se sorprendieron gratamente. Ningún ángel apareció en oposición, ninguno de los dos sabía que los ángeles que una vez habían sido parte del grupo ya habían renunciado. No obstante, este hecho por sí solo no quitó la gravedad de la situación. Sir Zetch y los demás estaban solos. Los guardias y las procesiones leales a ellos atados por la magia del tiempo del Forbidden Valor View. Sin embargo, incluso en este momento, el miedo fue lo último que sintieron Sir Zetch y los demás. ¿Quiénes eran ellos sino el más fuerte de sus facciones? Miguel de los Serafines. Arcángel y líder de los ejércitos de Dios. El guardián de la Iglesia y la Santa Fe. Él, el ángel que siempre estuvo al lado de Dios. Magnanimidad, caridad y benevolencia, las abarcó a todas. Su luz que brillaba incluso en las horas más oscuras. Una luz que destierra la oscuridad. 12 alas del oro más puro se extendieron, las plumas se despejaron y soltaron un resplandor deslumbrante. En comparación, Gabriel, el mensajero de Dios brilló con su propia singularidad. Un blanco sagrado que era similar a la luz que se había llevado al último demonio del inframundo. Porque la fuerza de Gabriel era su fe, Dios era su fuerza. Su luz brilla desde dentro de ella. Su disposición por sí sola nunca había estado manchada por la codicia, los celos, la envidia o cualquier otra emoción. Todo su ser y fuerza era un reflejo de su devoción. Su ingenuidad e inocencia no eran una coincidencia, era una parte de ella, nada de eso es un acto. Cuando Dios la bendijo, su luz permaneció dentro de ella, una creyente piadosa. Su luz estaba imbuida de la de Dios. Una forma más débil de la luz de Dios. La misma luz que atormentaba las pesadillas de Serafall. Hablando honestamente, a Serafall realmente no le importaba Gabriel por su personalidad, pero una de las razones por las que nunca pudo llevarse bien con ella fue su posesión de un poder similar a la luz de Dios. Porque era lo que finalmente había alejado a Kuro de ella. Los líderes del cielo liberaron toda su fuerza, y más cerca de ellos, su hermano caído hizo lo mismo. 12 alas de un negro sin fin, plumas del color del cielo nocturno. Azazel de Grigori, líder de los ángeles caídos. Él solo, con los pocos que cayeron con él desde los cielos, había establecido una tercera facción en un mundo que ya estaba plagado de una guerra entre ángeles y demonios. Científico e inventor, fue el ángel caído que enseñó al hombre el arte de la guerra en la antigüedad. Además, era un caído como ningún otro. Un enemigo que ni el cielo ni el inframundo habían podido reprimir. De las tres facciones, era el líder más antiguo. El cielo había perdido a su dios. Los diablos, sus 72 demonios y 4 grandes satanes. Sin embargo, los ángeles caídos, ¿qué habían perdido? Sus más poderosos aún no habían perecido. Aún así, solo porque las otras facciones habían perdido a sus líderes no significaba que fueran débiles. Sir Zetch y Serafall liberaron su propio tipo de presión. Los dos eran demonios de clase suprema, Sir Zetch en una categoría propia. Un demonio de clase superior cuya fuerza podría acabar con una dimensión entera si no se controla. Alas de murciélago se extendían desde atrás, y un aura persistente de energía carmesí comenzó a emanar hacia afuera con él en su centro. Era la magia perteneciente a la casa de Bael. Aquello que fue heredado por la pureza de sangre y el poder capaz de eliminar la existencia de todos. La fuerza del gran rey del inframundo. El poder de la destrucción. El resplandor en los ojos de Sir Zetch pudo haber sido incluso más intimidante que la energía luminosa generada por Michael. En cuanto a Serafall, no había ocurrido nada demasiado sustancial porque ella era diferente a Sir Zetch con su habilidad y sus abrumadoras reservas mágicas. Como tal, aunque poseía reservas mágicas significativamente grandes, se centró más en el control. La temperatura a su alrededor empezó a descender, el calor de su aliento producía vapores blancos de gotas condensadas de agua líquida y hielo.
Los inicios de la condensación. Fue entonces cuando la nieve comenzó a caer constantemente, copos pálidos y suaves flotando desde el cielo y aferrándose al suelo. El mundo del blanco. Azazel y el resto habían escuchado historias de la guerra civil del inframundo, pero entre ellas y en medio de la adoración por Sir Zetsuayuka, estaba el evento de un campo de batalla congelado. Las extremidades habían quedado destrozadas, los cuerpos eternamente preservados en una escarcha que nunca se derretía. Todo un ejército reducido a pálidas y pálidas esculturas decoradas con carámbanos. Sir Zetch, Serafall, Michael, Gabriel y Azazel, eran potencias de sus facciones. Ninguno de los presentes fue incapaz de enfrentarse a una diferencia numérica. Sus capacidades ya estaban probadas. Por eso, sin importar cuántos miembros tuviera la Brigada del Caos, ninguno había iniciado un ataque. En cambio, fue una especie de punto muerto. La propia Kataria no estaba dispuesta a iniciar hasta que sacó un recipiente que contenía una serpiente de su escudo mágico. El poder otorgado por el dragón del infinito. Lo aplastó en sus palmas, consumiendo el poder para ella y adquiriendo una confianza excesiva. Alden Botis, que estaba mirando desde un lado, detestaba el uso de un poder externo como ese, pero no expresó su disgusto hacia su superior actual. En cambio, cuando notó la creciente confianza de Kataria, hizo un gesto para que los otros miembros de la facción del Diablo de la Brigada del Caos maniobraran a una corta distancia. Había estado con Kataria el tiempo suficiente para entender a quién destacaría exactamente del lado del oponente. No tenía sentido quedar atrapado en una batalla que sabía que no haría una diferencia en el inframundo, ganara o perdiera. Como era de esperar, antes de que pudiera comenzar cualquier forma de conversación, Kataria atacó, siguiendo de cerca a Serafall y Leviatán mientras el Gran Satán esquivaba y se distanciaba de Sir Zetch y el resto. Sin embargo, cualquiera podía ver esta batalla por lo que era, una batalla personal. Sir Zetch no había intervenido porque entendía a Serafall y confiaba en sus capacidades. Kataria no podría derrotarla. Sin embargo, en cualquier caso, desde el punto de vista de Alden Botis, todavía no importaba. La posición de Serafall en el inframundo era única. Incluso si cayera, puede que no resulte en nada sustancial, ya que su influencia no solo proviene de su familia, sino también de las tierras de Marvas. Si ella renunciara como Gran Satán, entonces probablemente no podrían ocurrir cambios en el inframundo, ya que Serafall había dejado la mayoría de las administraciones a aquellos capaces en su familia y en la tierra de Marvas. Adelina Swiftblade fue uno de esos ejemplos. Los ojos de Alden se entrecerraron. Sir Zetch, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Además, los rencores pasados estaban destinados a ser pagados. Los diablos de la Brigada del Caos consistían principalmente en demonios de la facción del viejo Satán que no podían ponerse de acuerdo sobre las calificaciones para que gobernaran los 4 grandes Satanes. ¿Cómo podrían hacerlo, cuando muchos de ellos eran parientes consanguíneos directos? Como tal, los diablos de la Brigada del Caos rodearon a Sir Zetch solos. Los ángeles caídos, por otro lado, rodearon a Azazel, Michael y Gabriel. En el transcurso de aproximadamente una docena de segundos, se crearon 3 campos de batalla distintos. El primero de los cuales se estaba volviendo el más acalorado. 2 figuras parecidas a cometas se estrellaron contra los terrenos de la escuela de la Academia Kuo, la reverberación rompió las ventanas cercanas y creó una lluvia de vidrio que se disparó hacia afuera como metralla. ¿Qué derecho tienes a tomar mi nombre? Kataria hervía, coloreando de rojo su visión mientras el poder dentro de ella aumentaba junto con su confianza. El sello mágico de Leviatán latía a su alrededor, fragmentos de hielo y agua salían disparados y perforaban el suelo. La piedra, el hormigón y el acero eran como el papel frente a las habilidades de Kataria, incapaces de mantener la forma, retorciéndose y gimiendo mientras la infraestructura misma se derrumbaba. Serafall solo se burló. Tenía los brazos cruzados frente a ella y la mayoría de los ataques de Kataria estaban firmemente alojados en la pared de hielo que había convocado. Detrás de ella, un sello mágico se estaba formando y reuniendo en una masa similar a un glaciar. Su estado de ánimo no era tan inactivo como en general. Este no era el Serafall Leviatán que conocía Zona, sino el Serafall Shitri de la guerra civil del inframundo. El ataque se produjo antes de que Kataria pudiera reaccionar, un enorme montículo de hielo la aplastó solo con su peso. Serafall aterrizó suavemente en el suelo, sus pies girando junto con su impulso y la falda de niña mágica que llevaba revoloteando paralelamente a sus muslos expuestos.
Una risa resonó frente a ella, un repentino estallido de poder rompiendo el hielo en una lluvia de granizo que se esparció hacia afuera. Kataria estaba en el centro, con expresión eufórica. El vestido escotado que usaba con una abertura alta que dejaba al descubierto su pecho bronceado estaba ligeramente arrugado, pero no había ningún daño en su persona. ¿Es ese todo el poder que posee un gran Satanás que tomó el nombre de Leviatán? Kataria se burló. La fuerza que había obtenido de la serpiente de Opis no era un simple factor aditivo de un valor más otro, sino un multiplicador. No era una exageración decir que Kataria había alcanzado el límite de lo que separaba a un demonio de clase alta de un demonio de clase suprema. Serafall entendió esto, y aún habría podido fácilmente mantener su control del campo de batalla a través de su experiencia y poder, si no fuera por las palabras que Kataria dijo. No eras apto para ganarte la fantasía del último demonio del inframundo. Dijo con desdén, una mano empujando hacia arriba los anteojos de montura cuadrada que estaban en el puente de su nariz. Tú. Un falso que ni siquiera merece el nombre de Leviatán, ¿qué tipo de truco sucio usaste para estafar un matrimonio de Lord Marvas? Las manos de Serafall se cerraron en puños, apretando los dientes en la boca, pero su silencio incitó a Kataria a continuar burlándose. Era el arma que los 4 grandes satanes habían reservado como última. Dijo Kataria con orgullo. Con un movimiento de sus manos, la misma tierra fue destrozada por su aura, un negro malévolo que denotaba su capacidad. Los ojos de Kataria se entrecerraron en Serafall con desprecio. Y lo desperdiciaste. Susurró acusadora. No solo lo desviaste del camino correcto, sino que inclinaste sus deseos para igualar los tuyos. ¿De qué otra manera hubiera sido posible que la nueva facción de Satanás obtuviera su apoyo? Si la vieja facción de Satanás lo hubiera encontrado primero, entonces. Cállate. Los ojos de Serafall eran fríos, su expresión carecía de emoción. Era como la pizarra en blanco del invierno, un suelo estéril, desolado, pero extremadamente mordiente. Los recuerdos de Kuro no dejaban de jugar en su cabeza. El demonio solitario cuya existencia había permanecido oculta durante toda su vida, solo para experimentar dolor y dificultades al finalmente salir al mundo. Ayudó a otros cuando otros nunca lo habían ayudado antes. Luchó por un sueño cuya creación no fue suya. Una existencia que nunca estuvo destinada a existir, ya que la época de los demonios había pasado mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que sabes? No pudo evitar que las palabras salieran de su boca, su voz no pudo ocultar su furia. No sabes absolutamente nada. Kataria se tambaleó hacia atrás sorprendida. No más que eso. Kataria miró con horror mientras la escarcha comenzaba a subir lentamente de sus brazos, el frío penetrante entrando en sus huesos. Kuro era un hombre que Serafall entendía mejor que nadie en el inframundo. Todo lo que Kataria estaba diciendo era un desaire contra el hombre que había dado su vida por el bien de los demás. Era amable, más amable que nadie. Dijo, su cuerpo temblaba mientras las emociones que había reprimido dentro de ella explotaban. Su poder mágico estalló. Este no era un poder controlado, sino una liberación imprudente que instantáneamente congeló el área a su alrededor. Una ventisca formándose en el aire. Era compasivo. El sello de Marvas que había dejado en sus palmas brillaba, el sello de Sitri superpuesto. Las ventajas del matrimonio entre los demonios del inframundo no se trataba solo de la preservación de la sangre, sino del poder de la compatibilidad. Sitri, el demonio de la cabeza del leopardo y las alas del grifo. Marvas, el león del inframundo. Los dos sellos se superpusieron y se unieron de una manera que Serafall no había creído posible ya que nunca había sido tan imprudente con su magia. Y sin embargo, en este momento, el símbolo de las llaves gemelas y las 3 cruces sostenidas por una media esfera abrieron un vacío arremolinado en su centro. Una energía mágica nunca antes vista bañó a Serafall en una luz tenue, su fuerza aumentó con sus emociones cuando la imagen de una quimera se formó dentro de la nieve de la tormenta de nieve a su alrededor. Las cabezas de un león y un leopardo. Y el cuerpo y las alas de un grifo. Kataria no sabía cómo reaccionar. La energía que Serafall estaba liberando, aunque fuera solo por un momento, contenía la misma malevolencia que la de un demonio. Kataria se estremeció, la piel de gallina recorrió su espalda y provocó que el miedo se arraigara dentro de ella. Enfrentar a un demonio era una cosa, pero un diablo era otra. Había una razón por la que el héroe Marvas había sido aceptado tan fácilmente tanto por la nueva como por la antigua facción de Satanás en la guerra civil. El dominio inherente que un demonio poseía naturalmente era más que suficiente. Aléjate. Kataria se retiró, sus piernas alimentadas por la adrenalina y la magia.
Instantáneamente saltó del suelo, pero no importó. No importa lo que hiciera o el ataque que lanzara, Sebafalla nunca se apartó de su lado. Un líder cuya fuerza era mayor que cualquier otro, más feroz que cualquier otro. Un fragmento de hielo atravesó el brazo de Katarea, un grito de angustia resonando que fue rápidamente amortiguado por la nieve. No le importaba por su propio beneficio, sino por el bien de quienes lo rodeaban. El fragmento de hielo se expandió, zarcillos como raíces clavándose en el brazo de Katarea y paralizándola con un solo movimiento. Katarea se mordió los labios, reprimiendo el dolor que reverberaba dentro de ella mientras usaba el tiempo en que Sebafalla no se movía para ganar distancia. La sangre goteaba en un flujo constante, coloreando los escombros debajo de un rojo vivo. Sebafalla miró impasible, sus ojos carecían de piedad. ¿Te atreves a mancillar su nombre frente a mí?, dijo, su cuerpo avanzando paso a paso. ¿Cómo podría alguien como tú entender? El horror se apoderó del corazón de Katarea como un vicio. No se suponía que fuera así. Luchó por mantener la cordura mientras se mantenía de pie. Con el poder que el dragón del infinito le había otorgado, ni siquiera Sirceps debería haber podido perturbarla y mucho menos al que le había robado su derecho de nacimiento. Ella se enojó en el momento siguiente, sin querer ver la realidad tal como era. Todo lo que importaba mientras la desesperación inundaba su ser, era que se vengara de la mujer que la había ofendido. ¿Y de qué otra manera si no atacar en el punto más obvio? Entonces, ¿dónde está ahora? La voz de Katarea era suave, demacrada por el frío y el daño en su cuerpo. Sin embargo, Sebafalla se congeló, su corazón dio un vuelco dentro de su pecho mientras la energía mágica que brotaba de su interior vacilaba visiblemente. Si lo conocías tan bien, ¿por qué murió todavía? Katarea se tambaleó sobre sus pies, su cuerpo incapaz de mantener el equilibrio y cayó de costado. Sin embargo, ella habló. Las palabras fueron las últimas cuando el hielo a su alrededor la asfixió en un abrazo eterno. Sebafalla permaneció inmóvil, con la mirada vacía y abatida, con los brazos alrededor de ella. Su magia siempre se había inclinado más hacia el hielo, acostumbrándola a las bajas temperaturas, pero ahora sola dentro de la tormenta que alejaba a los demás, se sentía más fría de lo que jamás había sentido en su vida. Ella tragó, la mirada se dirigió a algunos de los otros miembros de la Brigada del Caos que miraban en su dirección antes de fruncir los labios e ignorarlos. Ella no pudo detenerlo. La maldición que estaba a punto de estallar dentro de ella. No después de darse cuenta de un solo punto clave. El puro poder que yacía dormido dentro de ella después del intercambio de las crestas mágicas de Marvas y Sitri. Un poder que había tenido a su disposición incluso en ese momento específico de la guerra civil. Enfurecida como estaba mientras atacaba a Katarea, ella misma podía sentir los cambios en su magia mejor que nadie. Los restos que quedaron tras la influencia de todo el mal del mundo. Una magia que era similar a la de un demonio y que fue probada para contrarrestar la luz de Dios por el mismo Kuro. Y fue debido a esta comprensión que las últimas palabras que había dicho Katarea parecieron arrebatarle el alma. Si tuvieras este tipo de poder. Las palabras fueron desdeñosas incluso en la muerte. Entonces, ¿por qué dejaste morir a Lord Marvas?